con todo. Ella era mi amiga. Mi hija. Era todo para mí. Ella, que bajara el martes 4, que ella se vaya en ensalado, que llevara a la niña. El día 7 de agosto del 2009 se recibe el cadáver de una adolescente de sexo femenino que se encontraba en un regular estado de putrefacción. Estaba boca abajo. El rostro no lo vi. Únicamente le vi las espaldas. Entonces los que me dijeron eso, yo le pregunté por la niña. Yo la niña. No me decían. En ningún momento ni lo pensé, ni lo hice. Se presume que en este punto Joan Andrés Cuerpo golpea a Angie Tatiana y la arroja desde ese punto al río. ¿Qué hizo usted la mañana del lunes 4 de agosto de 2009? ¿A qué se dedicó? No sé, de pronto tomándome un café, escuchando de pronto una música, organizando para viajar, porque iba a viajar a Venadillo. Era algo imposible tú querer matar a una hermana así, por muy mala relación que haya. ¿Qué pasó? ¿Por qué me la mató? Le digo yo, mira, hagamos una cosa. Encontrémonos donde me mató mi hija. Yo soy hombre. También nos matamos los dos también. ¿Para qué voy a aceptar de pronto una entrevista con él si me va a preguntar algo que yo no sé? Sabía que estaba perdiendo 3 seres al mismo tiempo. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. Angie Tatiana y Joan Andrés Cuervo eran hermanos que compartieron juegos en la niñez. Fueron cercanos en la juventud, pero algo insólito ocurrió entre ellos poco después de su adolescencia. Algo que estremeció a la población de Venadillo, en Tolima. Esta es una enigmática historia que causó un profundo dolor en el padre de estos hermanos. Su hija está muerta. Su hijo, acusado por este asesinato, y su nieta, desaparecida. Andrea Santa le siguió el rastro a este crimen y descubrió un surreal secreto. Secreto de hermanos. Así transcurren generalmente los días en Venadillo, norte del Tolima. Un pueblo tranquilo, de clima caliente.
donde las casas tienen un color especial. Hermes Cuervo, un campesino y fumigador del campo, decidió que estas calles serían el lugar indicado para formar una familia junto a Luz Marina Aguirre. Así lo hizo desde 1982. Con la primera mujer de mi vida, yo una mujer muy joven, yo estaba muy joven, ella tenía 15 años, yo tenía 16 años. Y comenzamos a compartir con esta muchacha. Después de 5 años de estar conviviendo juntos, acordamos de tener un hijo. Ahí nace John Andrés. John Andrés Cuervo nació en diciembre de 1987. Fue criado por la pareja durante aproximadamente un año, pero después de este tiempo, las cosas entre ellos dos se terminaron. 11 meses cuando nos separamos y ella se llevó el niño. Y yo me quedé solo, ella se fue por ahí para Bogotá y nos distanciamos como unos 2 años del bebé. Para 1991, la madre de John Andrés reapareció y le pidió a Hermes que asumiera la crianza del niño que ya tenía 4 años. Hermes aceptó y se llevó a John Andrés para su nuevo hogar, en el que convivía con su esposa Miriam Prada. Él era muy como tímido, no, él era muy inteligente para el estudio, sí. Y desde pequeñito me demostró que era muy bueno para el estudio. Nunca tuve que ir a un colegio a decir, llamar la atención por algo, nunca perdí un año. En febrero de 1992 nació la segunda hija de Hermes, producto de su nuevo matrimonio, Angie Tatiana Cuervo. Mi hija era una niña muy alegre, estudiosa, una niña muy linda. Yo le cahueteé mucho a ella, desde pequeñita. Todas las travesuras que ella me hacía, para mí eran muy bonitas. La diferencia entre los medio hermanos, Angie Tatiana y John Andrés, era de 5 años. Se les ve el afecto como hermanos y se van levantando juntos. Él comienza a estudiar en una escuela que llama La Policía. Él hizo el preescolar ahí, hasta el 5º de primaria. Ya la niña también entra a estudiar allá también. Entonces, pues, ellos dos se acompañaban. Recochaban, se reían, de pronto se contaban cosas que les producía risa, pero yo nunca los vi enojados, que sí, no, nunca. Fueron buenos hermanos. John Andrés desde ese entonces se destacaba por ser uno de los mejores de la clase y desde niño tenía claro lo que iba a hacer con su vida. Pues desde pelado siempre quise ser policía. Para 1997, cuando John Andrés tenía 10 años y Angie Tatiana 5, nació la tercera hija de Julio Hermes, Dayana Cuervo. Pero mientras que una alegría llegaba al hogar, la convivencia con John Andrés se empezaba a salir de las manos. Tiene su carácter pesado. Sí, es muy noble, pero a ratos no es un poquito temperamental también. Según Julio Hermes, ese temperamento hizo que después de 8 años de convivencia, en 1999, John Andrés exigiera salir de la casa y regresar con su mamá biológica. Joan se va del lado de Hermes a los 12 años. Mi niña estaba todavía pequeña. Desde entonces no volvimos a hacer más nada de él. Desde 1999 y durante los siguientes 5 años, John Andrés se alejó por completo de su padre, su madrastra y sus hermanas. John Andrés trabajó durante los siguientes 5 años en haciendas como la Argentina y la Andorra, familiarizándose con la zona mientras fumigaba y hacía labores de campo. Yo decía que ese no era el trabajo para él.
Uno nunca quiere que si uno está oliendo para machete, está oliendo sol a sol, que los hijos van a hacer lo mismo, no. Quizá por eso, como en la parábola del hijo pródigo, donde el padre siempre espera que el hijo vuelva y hace todo lo posible porque éste regrese a casa, Julio Hermes, después de casi 6 años de distanciamiento con John Andrés, le dice que quiere ayudarle con su sueño, que quiere que vuelva a casa. Finales de noviembre del 2006. Fue en esa época donde volvió otra vez a Venadillo, que mi papá decía que tenía ganas de volverme a ver, que conociera a Tatiana, que Tatiana estaba grande. En el 2006, John Andrés tenía 18 años y estaba prestando su servicio militar, encaminándose a su sueño de ser policía profesional. Volvió a Venadillo para reconciliarse con su padre y de paso se encontró con sus hermanas. Angie Tatiana ya tenía 13 años. ¿Cómo era ella? No, ella era un poco extrovertida, alegre, y sí era de mal genio. Empezó una especie de complicidad entre ellos dos. Lo más que hablamos así como de amor era cuando ella me contaba lo de los novios, que tal persona le había hecho tal cosa, así. Yo le decía que se ajuiciara, porque ningún hombre le iba a coger en serio. Entonces simplemente era eso. En el año 2006, Julio Hermes decide con un gran esfuerzo ayudarle a su hijo para que ingrese al curso de la Policía Nacional y se vincule profesionalmente a la institución. En ese año, John Andrés cumple al fin su sueño de ser policía. Ocupé el primer puesto en excelencia física y obviamente me fue bien. Al igual es un curso que exige mucho, ¿sí? Tanto teórico como práctico. Al tiempo que su carrera en la policía iba en ascenso, durante los siguientes años, 2007 y 2008, la relación con su familia y especialmente con su hermana Angie Tatiana, que ya tenía 16 años, se fue fortaleciendo. Durante los permisos que le daban en la policía, decidía viajar a Venadillo. Y en una de aquellas visitas, Dayana percibió algo extraño entre sus hermanos Angie Tatiana y John Andrés. Él se quedó allá en la misma habitación, él en una cama y yo con mi hermana en la otra. Y a mí me gusta dormir abrazada. Y esa noche sentí como otra persona ahí era él. Ella lo cogía y lo empujaba. Y esa noche entre las dos lo empujamos a él y ella lo botó al suelo. Y ella prendió la luz y le dijo que no la molestara y que se fuera para la cama de él. ¿Por qué John Andrés se pasaba a la cama de su hermana? La relación fraternal entre John Andrés y Angie Tatiana estaba al parecer tomando otro camino. Un tío, Jairo Cuervo, hermano de Julio Hermes, lo había detectado. De repente se iban a bailar. Entonces, como no se diría si es mucho amor de hermano, o era que realmente ya había algo muy especial entre ellos. Alguien me decía que si era que ellos no eran hermanos. Que por qué no, un día la vieron que ella se dio un beso con él, la acariciaba y no un beso precisamente en la mejilla. Entonces la gente empieza, lo que decimos los tolimenses, a atar cabos. Pero los rumores del pueblo y las sospechas de que pudiera existir una polémica relación amorosa entre estos medio hermanos llegaron a un abrupto final. Cuando en el año 2008, Angie Tatiana anunció que tenía novio, Otoniel Hernández. Todos allí sabían del romance. A finales de 2008, la joven hace un controvertido anuncio. Está embarazada. Le pregunté a ella, le dije, Tatica, necesito saber de quién está el embarazo. Y ella me dijo que no, que ella no sabía. Y yo le dije, ¿y por qué no me dices? Y ella me dijo, porque no quiero que tú sepas. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no quiero que tú sepas. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no quiero que tú sepas. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no quiero que tú sepas. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no quiero que tú sepas. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no quiero que tú sepas. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no quiero que tú sepas. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no quiero que tú sepas. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no quiero que tú sepas. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no quiero que tú sepas. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no quiero que tú sepas. Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque no quiero que
Ella no me contesta, entonces ella se fue llorando y se sentó en la cama y me dijo, llorando, mami, si usted supiera de quién estoy en embarazo. Lo lógico era pensar que el bebé que estaba esperando fuera de Otoniel, su novio para esa época. Pero la verdad es que Angie Tatiana guardaba un secreto y por eso estaba temerosa de contar quién era el padre. Entonces yo, pues, dígame de quién sea, dígame, porque yo necesito saber de quién está en embarazo. Entonces me dijo, mami, estoy en embarazo de Joan. Joan es el mismo John Andrés, hermano de Angie Tatiana. Cuando le dicen que John es el papá de ese futuro bebé, ¿usted cree? Eran hermanos. ¿Cómo se iba a meter él con una hermana? Cuando Julio Hermes recibió la noticia, lo primero que hizo fue citarlos. Y antes de interrogarlos, los obligó a hablar en privado. Y le dije, bueno, necesito que solucionen este problema ya ustedes dos. Y ya necesito la verdad. Y me salí a la parte de afuera a esperar que ellos hablaran. No los oí gritar, no los oí alterarse, porque yo no estaba más de 10 metros de lejos donde ellos están hablando. Después de esa conversación entre los medio hermanos, lo primero que hizo Hermes fue escuchar a su hijo John Andrés, quien al salir le manifestó no ser el padre del bebé de Angie Tatiana. Y él salió enojado, me dijo, camine, papi. Le dije, ¿qué pasó, papá? Entonces mi hijo no le dije, lo que pasa es que ella tiene ganas de tirarme la carrera. Como yo ya estoy estudiando y yo ya estoy trabajando, entonces dijo, no, claro, aquí me le tiro la carrera a él y listo. Pero conmigo no a eso. Y yo, no, papi, ¿cómo meter yo con mi hermana? Minutos después de manifestarle su versión a Hermes, John Andrés se fue ofuscado de la casa. Después, Hermes le preguntó a su hija Angie Tatiana sobre su versión. Apenas llegué, le digo, niñita, ¿en qué quedaron? Yo sí, papi, que me dijo que sí, que él era el papá y que él me iba a responder que tranquila, que lo que pasara, que él se hacía frente a lo que fuera. Que en las mismas. A partir de ese momento, Julio Hermes tuvo dos versiones sobre la paternidad del bebé que Angie Tatiana estaba esperando. ¿Y a quién le creyó? ¿A quién era para creerle? Ese era el cuento. ¿A quién le creo? Reconoce que su confusión e ignorancia para manejar un tema tan delicado como estos lo llevó a que tomara la decisión de esperar entre 7 y 8 meses para que Angie Tatiana diera luz. Y así, tan pronto el bebé naciera, pudieran realizar una prueba de ADN. Fue así como en agosto del año 2008, Angie Tatiana por fin se convirtió en madre. Estas son algunas cartas que Angie escribió sobre ese día. Daniela nació un día lluvioso el 21 de agosto del 2008. El jueves más feliz de mi vida. Ha nacido la niña más linda, una muñeca de trapo. Es para mí, toda mi vida. Ella es mi razón de vivir. Por ella yo suspiro. Nunca imaginé que ella ablandaría mi corazón. Ahora soy para ella su madre y su padre. La paternidad de Angie Daniela, como bautizaron a la recién nacida, la asumió prácticamente el abuelo, ya que John Andrés continuó negando ser el padre. No asistió al parto ni al bautizo. Lo que sí hizo lejos del pueblo y en la base donde se encontraba fue seguir con su carrera como policía, que para ese entonces iba en ascenso. La meta de él era irse para Estados Unidos a hacer el último curso de explosivos y que el puntaje que él tenía le favorecía y que él sabía que él lo iba a lograr. Durante los siguientes meses del año 2008, Angie Tatiana se dedicó a cuidar a su bebé. Para ese momento, ni ella ni su familia insistieron en identificar al padre de Angie Daniela. Pero en el año 2009, cuando ya la pequeña cumplía 11 meses de nacida, Angie Tatiana decidió que era el momento de realizar la prueba de ADN y demostrar que decía la verdad. Ella me llamó y me dijo que le colaborara para ella demandar a Joan para que le respondiera por lo que le había hecho. Entonces yo le dije, mire mamita, yo la verdad, yo no puedo acompañarla para que lo demande, porque se cuenta que él también es hijo mío.
pero tampoco la voy a echar a un lado, yo lo voy a apoyar, yo le ayudo a conseguir un abogado. Angie Tatiana estaba empeñada en utilizar todas las herramientas posibles que le brindara la ley para exigirle a John Andrés realizarse una prueba de ADN. Era lunes 3 de agosto del año 2009, cuando Angie Tatiana recibió una llamada telefónica de John Andrés, quien para esa época había comenzado a indagar sobre la bebé. Él le decía a mi hija que necesitaba hablar con ella, que bajara el martes 4, que ella estaba bien ensalado. Entonces dice, se baja y me espera en el parquecito que mis hermanas van a recogerla a las 10 de la mañana. Ella le dice, si no llevo la niña voy sola. Entonces le dice, no, lleve la niña para saber si es cierto que se parece a mí. Miriam alcanza a escuchar que John Andrés le pone una cita a Angie. Acuerdan encontrarse al día siguiente en horas de la mañana en un paraje del barrio El Salado de Ibagué, municipio ubicado a 30 minutos de Venadillo. Entonces ya cuando termina de hablar le dice a mi hija que no le dijera nada de la llamada ni de la ida el 4 allá al papá ni a mí. Entonces mi hija le dice no. A mi papá no le digo, pero a mi mamá sí, porque ella está escuchando la conversación. El 4 de agosto de 2009, Angie Tatiana se preparaba para cumplir su cita en Ibagué. La única persona que sabía era Miriam. Lo que sí me dijo ella era que ella no se demoraba nada, entraba por salida, iba a hablar con John Andrés. John Andrés lo que tenía que hablar y no se demoraba. Angie Tatiana necesitaba dinero para los pasajes hacia Ibagué. Por eso visitó a su papá antes de irse. No le contó sobre su destino. Yo saqué los 10.000 pesos y los di. Entonces ella comenzó a darle el ayunito a la bebé y compartimos el ayuno. Yo le dije, no la puedo esperar más, mi amor, porque me coge la tarde. Me dijo, bueno, papi. Y me fui, fue lo último que conversé con ella. Marta es la esposa actual de Julio Hermes y estuvo presente ese día. Angie Tatiana también le mintió sobre su destino. Que iba para Alvarado. ¿Sí? Que iba para Alvarado, que es que para lo de un registro civil. Angie Tatiana salió de la casa de su padre y tomó un bus intermunicipal con destino a Ibagué. Esta información la corrobora Liz Giret Villalobos, una compañera del colegio con la que ese día Angie Tatiana se cruzó. Agarré la buseta para Ibagué. Había un puesto nomás y en ese puesto al pie del que estaba vacío iba ella con la niña. Yo me la encontré y la saludé, le pregunté por la niña, que para dónde iba. Entonces me dijo que iba a ver el papá de la niña, que era policía y que iba a verlo porque la citó allá en Ibagué, en el barrio. Cuando ustedes estaban ahí dentro del bus, ¿cómo era la actitud de ella? ¿Estaba tranquila, nerviosa? No, estaba súper nerviosa porque cada 5 minutos miraba el reloj. No llevaba maletas, nada, solo llevaba 5.000 pesos en la mano. Entonces ella se quedó entrando ahí en Ibagué, en el primer barrio que hay, creo que es El Salado, y agarró hacia el barrio, y de ahí no supe más de eso. Sobre las 10:15 de la mañana, Angie Tatiana Cuervo y su pequeña de 11 meses de nacida llegarían aquí al Parque de los Venados en la ciudad de Ibagué. Cuentan algunas personas que la vieron que la joven venía bastante preocupada, por lo cual decidió realizar una llamada telefónica en las cabinas del fondo. Pasados unos minutos, un hombre en una moto vendría a recogerlas. Y esa sería la última vez en que Angie y su pequeña fueran vistas con vida. Tres horas después, sobre el mediodía, John Andrés Cuervo llegó en su moto a la casa de su tío Jairo en Ibagué. Él llegó y saludó y se dirigió al comedor y se agachó y empezó a hacer figuritas en el vidrio, cosa que no era para usual para nada.
¿Qué figuritas? No sé, él hacía como figuritas con el dedo, como preocupado, angustiado. Yo le pongo tan angustiado, está pensativo, como que tiene algo, lo refleja. Y él lo reflejó en ese momento. Minutos después, John Andrés recibió una llamada de su papá y su madrastra, quienes casualmente ese día habían viajado a Ibagué a hacer unas diligencias. Acordaron encontrarse. Recordemos que ellos no sabían que Angie había llegado horas antes a Ibagué. La única que lo sabía era Miriam, su mamá. Para el día 4 de agosto que usted se encuentra con John Andrés en Ibagué, ¿cómo era la actitud de él en ese momento? ¿Él estaba nervioso? Yo de pronto no le noté así como ansioso, no. Sí noté lo de la moto embarrada. Él era, o sea, mantenía su moto muy transparente, limpia, digamos, ¿sí? Y voy y le veo la moto así toda embarrada. Y los tacos donde uno coloca los pies del lado de atrás. Y yo le pregunto, hola Joan, ¿ustedes que estaban en alguna finca? Pues por lo que estaba embarrada. Pero ni ella ni Hermes le prestaron mucha atención a esta circunstancia. Así finalizó la tarde en Ibagué. Angie Tatiana y su hija habían desaparecido. Lo único que se sabía era que tenían una cita. ¿Tendrá algo que ver con su hermano John Andrés? Ya regresamos. Mucho se rumoraba de la relación amorosa que habían tenido los hermanos Cuervo. Y aunque no era un secreto, existía la duda si la bebé que había tenido Angie Tatiana era fruto de este amor. Aunque John Andrés lo negaba, ella decía que era la verdad y que él era el padre. Ahora la desaparición de Angie y de su bebé sería el inicio de un terrible desenlace. Uno que marcó a esta familia para siempre. Así continúa. Secreto de hermanos. ¿Dónde estaban Angie Tatiana y su bebé de 11 meses de nacida? 8 de la mañana, nada de mi niña, llega Hermes, porque pues ya Hermes no vivía conmigo. Llega, me pregunta por la niña, él no sabía nada. Pregunta por mi niña, entonces ahí es cuando yo le cuento. Me dio mucha rabia porque tenían que decir mis mentiras. ¿Por qué tenían que ocultarme una cosa tan delicada como esa? Entonces me dice, no, es que lo que pasa es que Joan dijo que a usted no le fueron a decir nada, que tenía que irse callada sin contarle a nadie. Es así como Julio Hermes se enteró de la cita que habían pactado sus hijos y por eso de inmediato decidió buscar a John Andrés para preguntarle por Angie Tatiana, quien ya completaba un día desaparecida. Yo sabía que él me tenía que llevar donde estaba mi hija. Entonces me dijo, ¿qué pasó, papi? Le dije, no, pues buscando a Tatiana. Entonces dijo, ay, papi. Dijo, no, tranquilo, papi, eso no se desespere. Dijo, usted no se ponga a angustiarse por eso. Dijo, esa yo estoy seguro que ella tiene algún novio. Se vino y se encontró con un novio, se fue con algún novio. Dijo, ella está pues riéndose, bien contenta, y usted bien angustiado, papi, no se angustie. Pero la sospechosa respuesta de su hijo hizo que se incrementara su angustia. Por eso emprendió una búsqueda incansable para encontrar a Angie Tatiana y Angie Daniela. Indagaron en el pueblo, viajaron hasta Ibagué, preguntaron en el retén, entraron al barrio El Salado, pero nadie les daba razón. Se hizo una denuncia por la desaparición de la madre e hija en la Fiscalía de Ibagué. Y en medio de todo esto, John Andrés insistió en desconocer el paradero de su hermana. 3 días después de la desaparición, para el 7 de agosto, en una zona rural cercana al barrio El Salado, las autoridades son alertadas por unos campesinos.
En este sector se encontraban unos empleados de la empresa de la Hacienda La Argentina limpiando la Boca Toma cuando ven bajar un cuerpo de sexo femenino. ¿Ellos qué dicen? ¿Que el cuerpo venía y no alcanzan a cogerlo? ¿O qué pasó? Ellos ven el cuerpo cuando se acerca a este muro y lo intentan coger, pero ya se les resbala al momento de cogerlo y el cuerpo sigue. El pasado 7 de agosto del año 2009, el Laboratorio de Criminalística de la SIJIN encontró aquí, en este punto, un cuerpo sin vida en alto estado de descomposición. No tenía documentos ni ningún tipo de información, por lo cual se reportó a las autoridades como cuerpo NN o no identificado. El cadáver se hallaba encallado entre estas rocas pertenecientes al río que pasa por las haciendas La Argentina y La Andorra. El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Ibagué. Se recibe el cadáver de una adolescente de sexo femenino que se encontraba en un regular estado de putrefacción. ¿Encontraron ustedes algún tipo de compatibilidad entre ese cuerpo NN que recibieron y una persona desaparecida? Para ese momento ya se encontraba el reporte de desaparecido de la persona denominada Angie Tatiana Cuervo, y en ese caso pues el sistema hace da la alarma de que efectivamente hay un cuerpo compatible con esa desaparición. De inmediato, Julio Hermes fue informado sobre el hallazgo. Debido al grado de descomposición del cuerpo, tuvo que hacer un reconocimiento a través de fotografías. Yo la vi y era mi hija, yo la conocí antes que había nacido. De todas maneras yo llamé a mi esposa y le dije, yo ya la encontré. Me dijo, ¿dónde está? Que no, me la asesinaron. ¿Cómo estaba ella? Estaba boca abajo. El rostro no lo vi. Únicamente le vi las espaldas. Porque estaba boca abajo. En ese momentico me quitaron todo. Todo porque para mí ella era mi amiga, mi hija. Era todo para mí. La madre de Angie Tatiana también fue informada sobre el hallazgo. Yo no creía que era mi niña. Me decía, no es mi niña, no puede ser mi niña. Duro, durísimo. No ver a mi niña. Una caja tapada sin poder ver su carita. No, duro. Se le acaba a uno la vida. Yo le decía, mami, ¿quién fue? ¿Por qué le hicieron eso a ella? Yo le pregunté por la niña. Yo era niña. No me decía. Aunque las autoridades ya habían encontrado el cuerpo de Angie Tatiana, no hallaron en la escena del crimen a su bebé, Angie Daniela. En este caso,
se determinó que la causa de muerte correspondía a una asfixia que fue ocasionada por sumersión. Llamaba la atención en este cuerpo que se habían encontrado varias lesiones de tipo contundente, consistentes en equimosis o coloraciones violáceas en alguna parte de la piel del cuerpo, ubicadas en la cara, a nivel del abdomen, a nivel de las extremidades superiores y también en las inferiores. Los traumas que encontraron en el cadáver, ¿qué indicaban? ¿Que ese cuerpo pudo haber sido golpeado antes de la muerte o de pronto que pudo haber recibido algún tipo de trauma mientras estaba descendiendo el cuerpo por el río? En este caso, pues corresponden más a un traumatismo con el elemento romo. Lo cual quiere decir golpe, para que la gente pueda entendernos qué quiere decir. Quiere decir aproximadamente que lo que ocasionó el trauma fueron golpes con un elemento que no tenía filo. Con esta información, a los investigadores no les quedaba duda de que el asesino de Angie Tatiana debía tener una alta motivación antes de cometer el crimen. Los golpes y el estado del cadáver eran una evidencia de ello. Durante los meses posteriores al año 2009, la Fiscalía de Ibagué solicitó una perfilación criminal, técnica utilizada para estudiar víctimas, victimarios y escena del crimen. Mientras llegaban los resultados, se entrevistó a la familia y a testigos, entre ellos a Miriam, quien aseguraba que su hija salió a cumplir una cita con John Andrés el 4 de agosto. Por otra parte, gente del barrio El Salado en Ibagué coincidía en haber visto un hombre con las características de John Andrés ese mismo día recogiendo a una mujer que estaba con un bebé en sus brazos. Las autoridades tardaron poco más de un año recogiendo más pruebas, hasta que el 21 de noviembre de 2010, la Fiscalía de Ibagué ordenó la captura de John Andrés Cuervo. Le notificamos sobre su captura, él lo tomó muy sereno, manifestó que él no había sido y que no lo iba a demostrar. De ahí procedemos a desplazarnos hacia la ciudad de Ibagué. Él recibe una llamada de la mamá y cuando habla con la mamá, no sé qué hablarían, pero él se descompone, empieza a llorar. Ya de ahí para acá, él ya en la camioneta se viene callado y llorando. Después de la captura de John Andrés Cuervo, continuaría aquí en el Palacio de Justicia de la ciudad de Ibagué un juicio en su contra, en el cual se le acusaba por 3 razones: homicidio agravado, desaparición forzada e incesto, situaciones que Cuervo ha negado desde un comienzo. Desde ese momento, John Andrés Cuervo fue privado de su libertad en la cárcel picaleña de Ibagué. En septiembre del año 2011, después de audiencias preliminares, comenzó en pleno el juicio en contra de este hombre. El fiscal, Luis Alfonso Cabeza, tenía varias pruebas en su contra, con las que buscaba que el juez Sergio Vesga diera una condena. Angie Tatiana Cuervo Prada salió junto con su pequeña hija con rumbo a la ciudad de Ibagué, con la única finalidad de encontrarse con la persona a quien siempre señaló como padre de la bebé, es decir, con su propio hermano, John Andrés Cuervo Aguirre. Para soportar a la fiscalía, la familia de la víctima contó con una joven abogada, Kelly Castaño. Pero contra ellos estaban John Andrés Cuervo y su abogado defensor, Jesús Vergara, dispuestos a pelear cada una de las pruebas que había en su contra. No hay una sola prueba que indique que el señor John Andrés Cuervo Aguirre se hubiese encontrado con ella en la vara del Salado. La primera prueba que sustentó la fiscalía tenía que ver con la cita pactada en la entrada del barrio El Salado.
el testimonio de la señora Miriam Prada, madre de la bioxis Angie Tatiana. Él le decía a mi hija que necesitaba hablar con ella, que bajara el martes 4, que ella estaba bien ensalado, que llevara a la niña. Y también de su padre, Julio Hermes Cuervo. Se me hizo muy raro la moto embarrada, porque estamos hablando de 28, 27 días que no llovía en Ibagué. Quienes fueron personas allegadas a las víctimas y las últimas en verlas con vida. Miriam aseguró que se pactó esa cita. Sin embargo, John Andrés niega rotundamente que haya realizado tal pacto de encontrarse con su medio hermana a las 10 de la mañana del 4 de agosto. Sí, puede ser una coincidencia. Entre las 8 y 12 del mediodía, ¿usted qué hizo? Para nadie era un secreto que yo estaba en Ibagué de permiso. Todos en Venadillo, cuando digo todos, respecto a toda la familia de Venadillo y acá ya sabían que yo estaba acá. Manifiesta que ese día se encontraba en Ibagué, en la casa de su mamá. ¿A qué hora sale de la casa de su mamá? Como te digo, 10, 10 y media. Usted enciende su moto, sí, sale, según usted, de la casa de su mamá y directamente se va ¿a dónde? Hacia donde mi tío Jairo. ¿Y en el camino hizo algo distinto? No, simplemente ¿Se encontró a alguien? La ruta normal, a nadie me encontré. Las distancias en una ciudad como Ibagué son cortas. Y del barrio donde estaba John Andrés hacia donde su tío Jairo, en una moto podría haber, según las autoridades, un tiempo máximo de 20 minutos. Él vino a eso, el mediodía más o menos. Si salió a las 10 de la mañana, ¿por qué llegó 2 horas después? Indagando cerca a la escena del crimen, uno de los investigadores encontró a un campesino que le dio pistas. Nos manifiesta que él viene bajando con un empleado sobre el mediodía para dejarlo sobre la vía principal, en cual encuentra en este sitio una motocicleta YBR azul, ¿sí?, con la característica que tiene el carenaje averiado, que es la misma característica de la motocicleta de John Andrés Cuervo. Según el campesino, esto ocurrió entre las 10 y 11 de la mañana. ¿Quién dice que fui yo? Porque para él asegurar esto, tiene que haber un testigo que diga, sí, fue él, que me reconozca en fotografía, que me reconozca, o simplemente que me conozca. Sí, fue él, que la recogió, yo lo vi que la recogió, que la llevó en la moto, que la llevó por este lado, que cometió el ilícito. Nadie. Pero él y su defensa tampoco pudieron demostrarle al juez, con una evidencia contundente, dónde estuvo entre las 10 y las 12 de ese día. Otro fuerte argumento de la Fiscalía estaba basado en los resultados de la perfilación criminal, que indicaban que el lugar donde fue hallado el cadáver coincidía con las fincas donde por 5 años John Andrés trabajó, lo cual indicaba que la zona era familiar para él. La Fiscalía le llama la zona de confort. El juez del caso, Sergio Vesga, aceptó la prueba. Se crió y trabajó en el sector de las haciendas de Argentina y la Andorra, lugar cercano donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Tatiana Cuervo. Se determinó que era un sector ampliamente conocido por el acusado, quien, consciente de lo agreste del terreno y lo solitario de dichos parajes, se convertía en un lugar perfecto para consumar su designio criminal, no pudiendo pensarse que otra persona cercana a la víctima pudiera llevarla a dicho sitio para cometer el delito. Hay una cosa que ha sido particularmente importante dentro de esta investigación y es que usted trabajó durante muchos años en las haciendas por donde fue encontrado el cuerpo y esto ha sido uno de los puntos importantes para sospechar que usted fue la persona que participó en este homicidio. Conocía muy bien usted el lugar donde sucedieron los hechos. ¿Por qué necesariamente tengo que ser yo? Simplemente porque trabajé ahí. Simplemente hay muchas personas que han conocido mucho más tiempo ese lugar, ¿ya? Pero usted lo conoció por 4 o 5 años. Usted tenía una clara, quizás esquema y mapa en su cabeza del lugar en donde ocurrieron los hechos.
Pero es que el hecho de que usted conozca un lugar no quiere decir que usted sea culpable de un homicidio. Pero John Andrés ni su defensa pudieron demostrar que en esta zona alguien diferente a él tuviera motivos para asesinar a Angie Tatiana. Otra prueba de la fiscalía en su contra era que el día en que Angie Tatiana y su bebé desaparecieron, familiares vieron la moto de John Andrés embarrada, lo cual causaba gran sospecha porque la escena del crimen era una zona rural y por ende llena de barro. ¿Por qué su moto tendría que estar embarrada, sabiendo que tenemos entendido que en Ibagué por esa época no había llovido? Sí, de pronto estaba un poco puerca, de pronto no como ellos dicen que dramáticamente embarrada, simplemente porque cuando me ha venido de Buenaventura, me ha venido una moto, de pronto en la avenida, cruzando la línea, infinidad de cosas siempre se empuerca. Lugar cercano a donde fue encontrado el cuerpo. Durante el proceso, John Andrés negó todas las acusaciones, entre ellas el incesto. ¿Usted tuvo en algún momento relaciones sexuales con su hermana? ¿Será que John admite que tuvo relaciones sexuales con su propia hermana? Esa es la gran pregunta. Pero cualquiera que sea su respuesta, la Fiscalía ha encontrado una prueba que, como ustedes verán, fue definitiva en este caso. Ya regresamos. Varios testimonios, incluso de los propios familiares, indicaron que el agente de la policía, John Andrés Cuervo, fue el asesino de su hermana Angie Tatiana y además el responsable de la desaparición de su propia hija de 11 meses, Angie Daniela. Los investigadores buscaron un motivo por el cual el acusado cometería este horrible crimen, pero en medio del juicio llegó una fuerte prueba, una que podría despejar el camino de la justicia. Así concluye esta investigación de Andrea Santa. Secreto de hermanos. ¿Usted tuvo en algún momento relaciones sexuales con su hermana? No, nunca tuve con ella, ni se me pasó por la cabeza. Sumada a la acusación de incesto, estaba el hecho de ser el presunto padre de Angie Daniela. Para los investigadores y la fiscalía, demostrar que él era el papá era un hecho realmente importante. Si lograban hacerlo, podrían comprobar que la teoría que indicaba que la razón por la cual John Andrés pudo asesinar a su medio hermana era porque ella lo estaba presionando para que respondiera por la paternidad de la niña. Que nosotros teníamos una prueba muy buena para darnos cuenta si realmente Joan era el papá o no era el papá de la niña. Entonces me dijo, ¿qué tienen ustedes? Y nosotros tenemos el ombligo de la niña. La utilidad de esto podría ser clave. En pueblos como Venadillo, acostumbran a guardar el cordón umbilical que contiene el ADN del bebé. Con una muestra de ADN, los investigadores podrían determinar la paternidad. Tal prueba se mandó a cotejo a medicina legal. De existir compatibilidad entre la muestra y los genes de John Andrés, habría claros indicios para comprender las motivaciones del homicidio de Angie Tatiana y la desaparición de Angie Daniela. Que a John Andrés no le convenía esa paternidad. Angie Tatiana en vida lo amenazó con demandarlo por alimentos, lo cual era un riesgo para su carrera, teniendo en cuenta que él era miembro de la Policía Nacional y como tal no podía tener este tipo de conductas. Sin embargo, el resultado de la prueba fue contundente. 99.99% de probabilidad de que John Andrés Cuervo fuera el padre de Angie Daniela. Con la prueba de ADN que fuera practicada al sentenciado y en la cual se determinó con probabilidad de 99.999% que en efecto la objetada tenía razón al señalar a John Andrés como el padre de Angie Daniela.
Existe una prueba biológica que manifiesta que existe un 99.99% de probabilidad de que usted es el padre de Angie Daniela. ¿Usted cómo responde ante esa prueba científica? Hay un margen de error, ¿ya? No es nada exacto. Estos peritos no tuvieron en cuenta o no se les informó que yo era el tío de Angie Daniela, que la mamá de Angie Daniela era mi hermana. De pronto no tuvieron en cuenta esto, porque lo hubieran tomado en cuenta, sabían que somos familia y por familia compartimos genes. ¿Y que se parecía a usted? ¿No le dijeron nunca? Pues no creo, porque es que un bebé cuando nace no se parece a nadie. El juez determinó cruzar la información de la prueba con los testimonios y confiar en los resultados científicos. Durante el proceso, la Fiscalía también aclaró la forma como Angie Tatiana fue asesinada. Según las hipótesis que ustedes tienen, ¿qué pudo haber ocurrido en este punto exacto, en este lugar? Para nosotros, presumimos que de este punto fue que Joan Andrés Cuervo golpea a Angie Tatiana con un elemento contundente y la arroja desde ese punto al río, donde ella sufre fracturas en uno de sus brazos. O sea que ella pudo haber sido arrojada de aquí viva. Efectivamente. En estado inconsciente después de haber recibido el golpe. Hasta el momento se desconoce qué hizo con Angie Daniela, pero ¿por qué asesinar a su medio hermana de esta manera? Quizás el hecho de que se enteraran en la policía que él tenía una hija y con su hermana, pues eso le iba a dañar su hoja de vida. Joan Andrés Cuervo luchó por demostrar su inocencia hasta el final. ¿Usted asesinó a su hermana? En ningún momento ni lo pensé, ni lo hice, ninguno de estos. O sea, nunca hubo una actuación que ameritara hacer eso, y así lo hubiera habido. Creo que era algo imposible tú querer matar a una hermana así, por muy mala relación que haya. Sin embargo, para el juez Sergio Vesga, las pruebas que presentó la Fiscalía en el juicio pesaron más que las de Joan Andrés y su defensa. El 3 de febrero del año 2012 se leyó por fin su sentencia. Por haber sido hallado responsable en condición de autor de los delitos de desaparición forzada agravada en concurso heterogéneo con las conductas de homicidio agravado e incesto. Esta es la decisión del juez, basado en testimonios. Él quería algo más que ser hermanos. Perfilación criminal, pruebas indiciarias y examen de ADN. Condenar a Joan Andrés Cuervo Aguirre, de las condiciones civiles y personales conocidas, a la pena principal de 50 años de prisión. Y aunque normalmente una condena puede ayudar a resarcir un poco el dolor para una familia, en el caso de Hermes, la satisfacción por tener justicia contrasta con que quien debe pagar por ella es su propio hijo. Sabía que estaba perdiendo 3 seres al mismo tiempo. Su hija que hoy reposa en el cementerio, su nieta que sigue desaparecida y su otro hijo para quien el sueño de ser policía se reemplazó por una fría realidad. Pasar los próximos 50 años en la cárcel. Sin embargo, en medio del sufrimiento, Hermes aún guarda una pequeña esperanza. Le pide a su hijo que le explique dónde puede estar Angie Daniela. Simplemente él quiere venir a preguntarme por algo de que no sé. Porque tú no puedes decir dónde está
algo o alguien, tú no puedes decir cuando tú no lo sabes, cuando tú no lo has visto, cuando tú no desconoces totalmente eso. Él no quiere encontrar el verdadero culpable porque nunca han querido encontrar el verdadero culpable. Simplemente me han querido condenar a mí. Es este un cuadro familiar que solo refleja horror. Hermes se convirtió en un hombre hecho dolor. Un hombre que vive sostenido solo por su esperanza y una promesa. Es algo que yo le prometí a mi hija y por el amor que le tengo a mi hija. Yo le prometí a ella que mientras yo estuviera vivo, iba a buscar a la niña. Y cuando la encontrara, se le iba a llevar a la tumba. Y así lo va a hacer, si Dios quiere.